Víctor, eres de Caborca, Víctor. Correcto. Eres de Caborca. De la qué perla del zona. desierto. De la perla del desierto. Y así como usted si es de Caborca o si es de Nogales y nos está escuchando en este momento, le voy a recordar lo que un buen hermosillense debe de recordarle. Si visitas Hermosillo y no vas a restaurante Xochimilco, haga de cuenta que no vino. ¿Y por qué te estoy haciendo este recordatorio? Para que aproveches visitar el restaurante. Tienen excelente servicio, calidad en la comida, en los platillos. Y están ubicados en la calle Alfonso Durazo, número 51, en Barrio Mágico de Villa de Ceris. Pero además es para recordarte que están cerrando las fechas ya de posadas, de eventos de cierre de año. Comunícate con ellos porque tienen todavía algunos espacios disponibles. 6624-462299. Lo voy a repetir, 6624-462299, para que reserves ya. Todavía hay algunas fechas para que reserves tu posada. Estará abierto todos los días de diciembre, incluido Navidad y fin de año. Así que si no tienes ganas de cocinar en casa, pues sepas que en Restaurante Xochimilco habrá una opción para comer. Pues Víctor Félix, especialista en seguridad y amigo, además a quien le agradezco siempre la disposición para hablar de estos temas. Espero que estés bien. Gracias por venir. Así es, y agradecido como siempre contigo y con tu amable auditorio, pues por la libertad de la escucha. No, muchas Y gracias. del habla, sobre todo en mi persona. No, muchas gracias. Víctor, a ver, han pasado varias cosas, pues, en nuestro estado, ¿no? Podemos hacer un resumen de lo que ocurre en la garita por el tema migratorio, el tema de seguridad, o lo que deriva incluso que, vamos a ponerlo desde esta perspectiva, de que cierren la garita y que están llegando migrantes, que pues, normalmente muchos de ellos sí entraban, otros no, pero al final se cierra, se siguen acumulando y son carnada, ¿no? Para el crimen organizado. Al final está cerrada y estas personas no quieren abrir la garita y está bien. En fin, ahí está un tema. Y está el tema de seguridad en toda esta ruta. Hoy en la mañana veíamos, lamentablemente lo informábamos nosotros en Radio Fórmula, también estas hieleras que desde ayer han aparecido en Santa Ana, pero los recientes hechos también en Benjamín Hill, y de ahí nos subimos por la Y, ¿no? Toda esta Así es. zona específicamente. La gente ya está enterada de qué ha pasado exactamente porque ha escuchado Radio Fórmula, y en Radio Fórmula Correcto. se habla sin tapujos de los hechos, y obviamente también siempre la voz de la autoridad, su investigación, su óptica, su versión, también siempre ha estado aquí en estos espacios y es importante recalcarlo. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿qué está ocurriendo de fondo en esta zona, Víctor? Nos queda claro, yo lo puedo decir, qué es lo que tiene que hacer la seguridad o qué le ha faltado a las autoridades en esta zona. Lo que está ocurriendo aquí, que sigue siendo todo esto que estamos viendo producto de esa búsqueda de influencia de los grupos en esta zona. Efectivamente, es la supremacía territorial. Dentro de las organizaciones criminales ha habido una reconfiguración interna donde han cambiado de bando dos o tres grupos delincuenciales. La vez pasada platicábamos que debido a las señas, marcas que ponen en sus vehículos, el tipo de armamento, incluso el tipo de vestimenta que utilizan, habíamos nosotros en los análisis con fuentes abiertas como los periódicos, las redes sociales, habíamos identificado hasta 5 grupos. De la semana pasada, a partir de una detención y varios enfrentamientos donde hubo muertes de personas dedicadas a los ilícitos de criminales, nosotros hemos visto que en esta semana ya se reduce a 4 grupos operativos. O sea, operativos, lamentablemente, a decirlo así, porque son criminales, gente que está fuera de la ley, que transita por nuestros caminos, que transita por nuestras carreteras en convoy armadas y presenta hechos tan dramáticos y de brutal ferocidad como estas hieleras que han dejado en la caseta de trincheras, en Santa Ana, las mismas que han quedado en Altar, y el crecimiento o la explosión que se ha dado de personas que ahorita en redes sociales se ven allá en la región y que empiezan ya a trasladarse las redes sociales a nuestra capital, Hermosillo, de jóvenes, incluso mujeres desaparecidas, ¿no? O sea, si vemos las redes sociales del desierto de Altar, de Caborca, sobre todo, si vemos los postes de alumbrado público en Caborca, en Santa Ana, en Altar, vemos cómo están proliferando los mensajes que la gente hace buscando, obviamente, a sus familiares. Entonces esto se ha vuelto dramático porque influye, genera miedo en la población que no tiene nada que ver con esas circunstancias, su vida productiva sigue, más sin embargo la zozobra se asienta. Entonces esa recomposición está lastimando duramente a la región. Evidentemente lo que está pasando en Lukeville no es un asunto colateral de la migración, es un asunto directo donde la migración
se vio impulsada por canales de tránsito completamente abiertos. Es decir, ¿cómo Ujú. pudieron llegar estas personas que son de Senegal, de Túnez, incluso del Magreb, que es la Sí, parte media de África? ¿Cómo pudieron llegar hasta nuestras fronteras en Sonora? Pues simplemente con un tránsito abierto totalmente, no nada más en nuestra región, sino en el país. yo creo que ese es un punto muy importante, Víctor, que mencionas, porque esto voy a insistir con esta discusión que sostuve con el titular del Instituto Nacional de Migración, porque ellos hablan de las rutas humanitarias, que es donde brinda apoyo, y eso y hay que reconocerlos. Muchos migrantes reciben este apoyo cuando son asegurados, no son encarcelados. Se Ujú. está dando otro trato a ciertos grupos de migrantes, pero no significa que todas las rutas sean humanitarias, ni que todos los migrantes reciban el mismo trato. El alcalde de Puerto Peñasco nos decía aquí al aire, alguien está trayendo desde Hermosillo camiones repletos de migrantes a esta zona. ¿Quién los está trayendo? ¿Quién les está permitiendo avanzar desde una central camionera por carretera Correcto. hasta nuestras fronteras? Yo creo que ahí está al menos uno de los puntos que se debe combatir. Fíjate, Michelle, haciendo historia y agradecido, hace 2 ocasiones que me recibiste acá, agradecido por tu invitación, platicamos de lo que se le autorizó en el Congreso de Estados Unidos a Joe Biden, que presentó lo que ellos le llaman el plan de guerra. Ajá. Traducido textualmente es la carpeta de guerra. ¿Qué es eso en Estados Unidos? Es el presupuesto que pide para cuestiones de seguridad nacional Joe Biden. Y en aquel entonces lo platicaba muy claramente. Tenemos repercusiones para Sonora, lo decíamos, porque venían una cantidad impresionante de millones de dólares para reforzar la frontera, donde Lukeville, es decir, el sector Tucson, hablando en la forma en que se divide el CBP, que es aduanas y fronteras de Estados Unidos, tenía ya una recomposición del trato en sus puntos fronterizos. Y en ellos venía mayoritariamente el sector Tucson, específicamente Yuma, Sí. y otros que también tienen la misma condición, no nos tocan geográficamente porque están en Texas. Entonces, eso nos golpea y nos llevó. Estas alertas no se vieron, se lanzaron. Ujú. Incluso aquí lo comentamos, tú hiciste Sí. unas apreciaciones muy importantes, más sin embargo, creo que no se atendieron debidamente por quien es responsable de estas cuestiones. Así es, Víctor. Vamos a una pausa. Gracias. Vamos de regreso en Fórmula Noticias y bueno, varios los temas que estamos abordando acá con nuestro amigo Víctor Félix en cabina y hablábamos del tema y justamente le compartíamos la carta, ¿no? De Estados Unidos, de los congresistas de Arizona y hablando de este recurso que mencionabas, Víctor, en el Congreso de Estados Unidos también aprobado, pero que siempre contempla del otro lado de la frontera porque siempre que hay un argumento me parece que Estados Unidos lo ha visto así y por eso contempla este recurso para México, es que justamente por la falta de recursos no se implementa una buena estrategia de seguridad en México, ¿no? Y por eso desde el presidente Bill Clinton se implementaban operativos, Mérida, operativos en otros estados para llevar recursos, armamentos. Sabemos que supuestamente era la operación, la famosa iniciativa Mérida, pues para ayudar a la estrategia de seguridad, ¿no? Pero ahora está como todo muy debajo de la mesa, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Sonora, lo que está pasando en Chihuahua, lo que pasa en Tamaulipas, claro que es de la importancia del gobierno de Estados Unidos, es una frontera, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con los programas? ¿Ya no se implementan? ¿O simplemente los acuerdos están por debajo de la mesa? ¿Hay algo que no nos estamos enterando? Porque lo que pasa en Sonora, y sobre todo en esta zona, en un lugar, la carretera que conecta a nuestro país con su país, con su frontera, pues debería ser de importancia, ¿no? Para ellos. Estatales, no estoy actualizado si las hay ahorita. Incluso había los corredores seguros Ujú. en el pasado que incluso con policía estatal se mantenía una vigilancia de lo que sucedía en estos corredores, en esta carretera. Específicamente la que estamos hablando, Lukeville, Puerto Peñasco, estaba determinado como un corredor seguro. Entonces eso nos daba la oportunidad de tener información de primera mano, inteligencia de los movimientos que se generaban ahí y actuar en consecuencia. A la par, se miraban las actividades que estaba desarrollando el gobierno norteamericano para ver los impactos que nosotros podíamos tener. Ujú. Estados Unidos, todas sus acciones que hace, del carácter que sea, militares, sin duda, pero políticas económicas, están primero que nada vigiladas y autorizadas por términos de seguridad nacional, por las Ujú. oficinas de seguridad nacional. Entonces es muy importante Homeland Security, que es una contraparte superior a nuestras secretarías de seguridad
Ellos tienen los departamentos de seguridad pública también, pero Homeland Security tiene una más amplia visión por cómo organizacionalmente estamos nosotros integrados acá en México. Entonces, no se están, creo yo, que no se vieron las alertas a tiempo, sobre todo de aquel famoso plan de guerra que se autorizó, que no es otra cosa más que Sí. presupuesto para tareas de seguridad y en ellas de la patrulla fronteriza, de los puntos fronterizos. Y no se vio venir tampoco que en ese presupuesto de guerra que le autorizaron al presidente Biden, también viene de nueva cuenta tener a nuestro país como el país de estancia, creo que le llaman. Sí. Es decir, ¿qué sucedería? Que Estados Unidos mandaría un poco de dinero para acá para que nosotros tuviéramos centros de confinamiento, por llamarlo de alguna manera, de migrantes. Es decir, el problema de este lado de la frontera. Y en esa medida ellos hacen las tácticas necesarias como el cierre de la frontera Sí. Lukeville, como el cierre de la frontera que se dio en Texas, para generar no solamente los conocimientos y expectativas que ellos requieren para sus acciones. Entonces, México, el gobierno federal, en este caso, que es el responsable primario, está obligado, ahorita que hacíamos un recuerdo de iniciativa de Mérida, está obligado a mantener los mismos niveles de estrategia y de inteligencia ahora que se llama bicentenario, creo que el acuerdo Sí. bicentenario, creo que se llama, pero que dicho acuerdo ahorita, hasta donde yo tengo conocimiento, no tiene los flujos económicos que tenía Iniciativa Mérida. Entonces eso le corta los pies al gobierno federal para poder reaccionar, para la colaboración, y para nosotros pues se vuelve dramático como se está viviendo en el Triángulo del Desierto de Altar, porque las actividades se vuelven más sombrías. La migración se incrementa, se vuelve más brutal y feroz la lucha por el poder criminal, que es lo que estamos viendo ahorita en el desierto de Altar, y evidentemente la población empieza a vivir con una mayor Sí. zozobra. A ver, Víctor, tú eres de Caborca, obviamente aquí no se citan fuentes ni por el estilo, por temas de seguridad. Ha llegado información de que se ha cortado recientemente el suministro de electricidad en algunos municipios, que con todo y la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército, que son los que pues, tienen el monopolio del recurso de seguridad en nuestro país, es decir, los que traen las armas pesadas, los vehículos más pesados para combatir este delito pues del fuero federal, pues no están de forma permanente en esta zona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué pasa en esta zona, por ejemplo, que veíamos operativos y ya no están y regresan los operativos? Es decir, es un va y viene, es un va y ven. Lo que pasa es que las fuerzas de seguridad están actuando de manera reactiva. Uh-huh. Y las fuerzas criminales, los grupos criminales están ya actuando, ya no en un proceso de guerra de guerrillas, están actuando con intervenciones militares de carácter urbano. Por eso es que ha habido ataques a las líneas de suministro eléctrico. Uh-huh. Porque al momento, cuando se hacen acciones de tipo de guerra, lo primero que se inhibe o se corta, pues es el suministro eléctrico, los combustibles. ¿Para qué? Para de esa manera mantener confinada, sin fuerza, a una población y mantener a las fuerzas policiales expectantes en la periferia para ver qué sucede. Entonces eso le permite en el núcleo de la operación, en este caso a los grupos criminales, actuar tal como ellos lo quieren hacer. Sucedió en Sázabe. En Sázabe ellos entraron varias veces. Uh-huh. Los pobladores, los civiles que nada tienen que ver, los civiles productivos que nada tienen que ver, pues nada más simplemente se vieron obligados a traspasar la frontera y se resguardan ahora sí que en las oficinas administrativas del CBP, en el entendimiento pues de que los grupos delincuenciales no se atreverían a cruzar la línea. Entonces estamos viendo modelos de actuación donde sin duda hay personal capacitado. Sí podemos conocer de actividades de personajes que entraron de buenas a primeras al crimen, pero hoy vemos acciones que tienen una lógica de carácter militar, que tienen una táctica propagandística y de infundir terror sobre todo, como es el caso de las personas desmembradas, y los mensajes que ellos ponen. Entonces, en este mare magnum que están viviendo los grupos delincuenciales, hasta este momento nuestras autoridades han sido reactivas. Sucede el hecho, entran, recogen lo que quedó tirado y obtienen información. Pero hasta este momento
no se ha visto un despliegue táctico operacional y que sea contundente e inhiba o detenga a un grupo delincuencial específico de los que te comentaba hace rato, que aparentemente en medios de información abierta como los periódicos, se pueden ahorita ver hasta 4 diferentes marcas en los vehículos que quedan abandonados o en los videos que ellos mismos promueven en las Sí, redes sociales. y que están interesados, se sepa, ¿no? Que son los que Entonces, están operando. ellos están jugando una táctica ya militarizada con aspectos de comunicación y obviamente de tácticas de operación militar y policial. Sí, sin duda. Y los vemos cómo se preparan y las zonas además en donde están, pues es que tienen mucho que perder cuando son aprendidos, ¿no? O sea, y creo que sus actividades productivas, por así decirlo, se han diversificado tanto, y por eso yo creo que también vemos tantos grupos. Pero bueno, es un tema, tenemos que irnos, es un tema que da para más, Víctor, pero creo que al final, pues le podemos resumir el tema de estrategia, de táctica también, cómo han avanzado y sin duda creo que coincidimos los dos, pues efectivamente las señales ya que están enviando son bastante fuertes, ¿no? Y ante lo que vimos hoy, por ejemplo, con las hieleras Por ejemplo, por ejemplo, esa brutal ferocidad, como le llamas tú, yo creo que ya merita una mano dura. Sí, una mano dura, pero sobre todo recuerda que siempre inteligencia será superior a fuerza. Sí. Una fuerza sin inteligencia pues está destinada al fracaso y una inteligencia sin fuerza igual. Sí. Primero debemos tener una inteligencia precisa para hacer intervenciones. ¿Y qué no se supone que el ejército la tiene? Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que sí. Veremos qué sucede en los próximos días y que veamos arrestos y veamos acciones contundentes del gobierno federal, gobierno del estado, sobre todo que son los que tienen fuerzas especiales para salir adelante. Sí, y los que están aquí además. Víctor Félix, como siempre, un placer platicar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, nos ayuda a entender esta situación que estamos viviendo. Mauro, gracias. José, muchas gracias por el apoyo. Tony, a nuestro querido Tony, que va seguramente regresando de Zaguaripa, por allá, se aventó la chamba. Gracias, Tony, pero sobre todo a usted, un honor. Regresamos mañana en punto a las 3 de la tarde en otra edición de Fórmula Noticias. Y a Soledad Durazo no se la pierda a las 10 de la mañana. Le recuerdo 6624-1340-24 es nuestro WhatsApp. Si quedaron algunos mensajitos del auditorio. ¿A poco hay quien le cree? Dice al super chamuscado Loret de Mola, nos dicen por acá. Bueno, yo sí, ¿eh? Yo sí. No, cuando hay documentos de por medio y hay acceso a los documentos, sí. Sí me parece que es buen periodista. Pero bueno. Ya nos vamos. Lo dejo a consideración. Que tenga muy buena tarde. Les saludo a Michelle Rivera. Cuídese mucho.